Hola, bienvenidos una vez más a Procesando Médicos. En este video continuaremos con la interpretación del electrocardiograma y cómo analizarlo de una forma básica. Así que sin más, comencemos. Iniciemos con ¿qué es una onda? Las ondas son derivaciones individuales de la línea isoeléctrica producidas por la actividad eléctrica del corazón. Dependiendo del momento del ciclo cardíaco, estas pueden representar procesos de despolarización o repolarización de las diferentes cavidades cardíacas. Es importante recordar que las ondas representan únicamente la actividad eléctrica del corazón y no la contracción del músculo. Ocurre unos milisegundos después como respuesta a este estímulo eléctrico. Un electrocardiograma normal encontramos tres ondas principales, la onda P, la onda T y en algunos pacientes una onda U, que no siempre está presente. A lo largo del video iremos analizando cada una de estas ondas por separado, para poder entender qué representan y cómo reconocer cuando se encuentran dentro de los parámetros normales. Continuando con esto, vamos a ver qué es un complejo. A diferencia de las ondas, un complejo está formado por varias deflexiones consecutivas que representan un mismo evento eléctrico. En el electrocardiograma normal existe un único complejo, el complejo QRS, que es encargado de representar la despolarización ventricular. A diferencia de una onda, un complejo está formado por varias deflexiones, porque la activación eléctrica de los ventrículos ocurre en diferentes etapas, aunque formen parte del mismo proceso. Debido a que los ventrículos poseen una masa muscular mucho mayor que las aurículas, este complejo presenta un voltaje considerablemente más elevado que la onda P. Y por esta razón, el complejo QRS suele ser la estructura más fácil de identificar en un electrocardiograma y será el punto de referencia para muchos de los cálculos que realizaremos más adelante. Comencemos con la primera onda que encontramos en un electrocardiograma, la onda P. Esta onda representa la despolarización de las aurículas, es decir, el momento que el impulso eléctrico originado en el nodo sinoauricular se propaga por ambas aurículas para iniciar su contracción. En otras palabras, la onda P nos indica que el impulso eléctrico inició correctamente en el nodo sinoauricular. Esta es la primera onda que aparece en un ciclo cardíaco normal y nos permite saber que el impulso eléctrico comenzó donde fisiológicamente debe hacerlo. Por eso, su ausencia o una forma anormal puede orientarnos hacia alteraciones del ritmo cardíaco. En condiciones normales, su duración es menor de 120 milisegundos y su amplitud no supera los 2.5 milímetros. Una vez conocida la onda P, pasemos a la estructura más importante y más fácil de identificar en un electrocardiograma, el complejo QRS. El complejo QRS corresponde a la despolarización de ambos ventrículos. Es un proceso que desencadena la contracción ventricular y permite la eyección de sangre hacia la circulación pulmonar y sistémica. Recuerda que la actividad eléctrica siempre ocurre antes de la contracción mecánica de los ventrículos. Está formado por tres posibles ondas, una onda Q, una onda R y una onda S. Sin embargo, es importante recordar que no todos los complejos QRS presentan las tres ondas, ya que su morfología cambia dependiendo de la derivación donde se registre el electrocardiograma. Por ello, es completamente normal encontrar complejos con diferente apariencia en las distintas derivaciones del mismo electrocardiograma. Una vez que los ventrículos se despolarizan y se contraen, el siguiente paso es que recuperen su estado eléctrico para prepararse para un nuevo latido. Por eso continuamos con la onda T. Después de que los ventrículos se contraen, las células cardíacas deben recuperar su estado eléctrico inicial para poderse preparar para un nuevo latido. Este proceso recibe el nombre de repolarización ventricular y está representado por esta onda. En un electrocardiograma normal, la onda T suele ser positiva en la mayoría de las derivaciones y presenta una forma redondeada y suave. Aunque las ondas P y T son las más importantes, existe una cuarta onda que ocasionalmente también podemos observar, y es la onda U. En algunos electrocardiogramas es posible observar una pequeña deflexión positiva
después de la onda T, y es justamente esta onda. Aunque esta onda no siempre está presente, y cuando es muy evidente también puede orientarnos hacia alteraciones electrolíticas, especialmente cuando hablamos de la hipopotasemia. Ahora que conocemos las principales ondas del electrocardiograma, veamos cómo éstas se relacionan entre sí para formar los intervalos y los segmentos. Los intervalos incluyen una o más ondas, mientras que los segmentos corresponden a las líneas que separan una onda de otra. Una forma sencilla de recordarlo es esta, que los intervalos contienen ondas, mientras que los segmentos únicamente representan los espacios entre ellas. Iniciemos con el intervalo PR, que es el tiempo que tarda el impulso en viajar desde las aurículas hasta los ventrículos. Este intervalo permite evaluar si la conducción entre aurículas y ventrículos ocurre de una forma adecuada. Continuamos con el segmento PR, que es la conducción del impulso a través del nodo aurículo-ventricular antes de la despolarización ventricular. En condiciones normales, este segmento permanece prácticamente sobre la línea isoeléctrica. Después tenemos el segmento ST, que es el periodo entre el final de la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización. Este es uno de los segmentos más importantes, ya que sus alteraciones pueden orientar hacia una isquemia o bien hacia un infarto. Continuamos con el intervalo QT, que es el tiempo total de despolarización y repolarización ventricular. Su duración varía con la frecuencia cardíaca, por lo que habitualmente se utiliza el QT corregido o QTC para su valoración. Aunque siempre hablamos del complejo QRS, es importante saber que no siempre tiene la misma forma. Es por eso que ahora veremos los tipos de complejos QRS. Entonces, la morfología del complejo QRS puede variar dependiendo de la derivación desde la que se observa el corazón. Por ello, es completamente normal encontrar complejos con diferente apariencia dentro de un mismo electrocardiograma. Lo importante es recordar que todos representan exactamente el mismo evento eléctrico, la despolarización de los ventrículos. En otras palabras, cambia la forma, pero no el significado. Una vez que conocemos los elementos del electrocardiograma, el siguiente paso es aprender a medirlo. Para ello, primero debemos entender cómo funciona el papel milimetrado sobre los que registra el electrocardiograma. Está dividido en cuadros pequeños de 1 milímetro y cuadros grandes de 5 milímetros. Es decir, cada cuadro grande está formado por 5 cuadros pequeños, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Y gracias a esta cuadrícula podemos medir con precisión tanto el voltaje como el tiempo. Iniciemos con el voltaje. El voltaje se mide en el eje vertical y como cada cuadro pequeño mide 1 milímetro, este es equivalente a 0.1 milivoltios. Por lo tanto, un cuadro grande de 5 milímetros equivale a 0.5 milivoltios y una altura de 10 milímetros, es decir, dos cuadros grandes, corresponde a 1 milivoltio. Ahora veamos el tiempo, que se mide en el eje horizontal. Cada cuadro pequeño es de 1 milímetro, que este representa 0.04 segundos. Como un cuadro grande mide 5 milímetros, este es equivalente a 0.20 segundos. Y finalmente, 5 cuadros grandes representan un segundo. Este es un dato que se puede utilizar para calcular la frecuencia cardíaca. Ahora que conocemos las equivalencias del papel milimetrado, veamos cómo se aplican en un electrocardiograma para medir la amplitud de las ondas. Para medir el voltaje siempre contamos los milímetros desde la línea isoeléctrica, que esta es la línea que hay antes de cada onda P y después de cada onda T. Este siempre será nuestro punto de referencia. Entonces, para medir el voltaje vamos a contar los milímetros que hay desde esta línea isoeléctrica hasta el punto ya sea más alto o bien más bajo de la onda. En este ejemplo, la onda R mide 21 milímetros, la onda Q mide 4 milímetros y la onda S mide aproximadamente 7.5 milímetros. Recuerda que cada 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio,
por lo que la onda R tendría una amplitud de 2.1 milivoltios, la onda Q de 0.4 milivoltios y la onda S aproximadamente de 0.75 milivoltios. Aunque en la práctica solemos medirlas en milímetros, conocer esta conversión nos ayuda a interpretar correctamente nuestro electrocardiograma. Y además de medir la amplitud de las ondas, el voltaje también nos permite identificar alteraciones que son importantes en este electrocardiograma, como ocurre en el segmento ST. La elevación del segmento ST se mide tomando como referencia la línea isoeléctrica hasta el punto donde inicia el segmento ST. En este ejemplo observamos una elevación de 6.5 milímetros, un hallazgo que nunca debe pasarse por alto durante la interpretación. Entre las principales causas de una elevación del ST se encuentra el infarto agudo al miocardio con una elevación del ST, la pericarditis aguda, la repolarización precoz, que puede ser una variante normal, especialmente en personas jóvenes, el vasoespasmo coronario y, con menor frecuencia, algunas alteraciones como aneurisma ventricular o miocarditis. La interpretación siempre debe realizarse junto con la clínica del paciente y bien el resto de nuestro electrocardiograma. De la misma manera que el segmento ST puede encontrarse elevado, también puede presentarse por debajo de esta línea, lo que conocemos como depresión del ST. La depresión del segmento ST también se mide tomando como referencia la línea isoeléctrica y calculando la distancia vertical hasta el punto donde el segmento ST se encuentra. En este ejemplo, observamos una depresión de 3.5 milímetros. Entre las principales causas de una depresión de este segmento se encuentra la isquemia miocárdica, el infarto sin elevación del ST, la hipopotasemia, así como la hipertrofia ventricular izquierda o algunas alteraciones de la conducción. Al igual que con la elevación del ST, este hallazgo siempre lo debemos de interpretar junto con la historia clínica y el resto del electrocardiograma. Ya aprendimos a medir el voltaje. Ahora veamos cómo aplicar las mediciones de tiempo para evaluar los intervalos del electrocardiograma. Comenzamos con el PR. El intervalo PR de 0.12 segundos equivale a 3 cuadros pequeños. Este corresponde al límite inferior de la normalidad. Cuando el PR es aún más corto, puede sugerir una conducción auriculoventricular acelerada. Un intervalo PR de 0.18 segundos, es decir, entre 3 y 5 cuadros pequeños, se considera completamente normal y refleja una conducción adecuada desde las aurículas hacia los ventrículos. Y por último, un PR que supera los 0.20 segundos o más de 5 cuadros pequeños nos habla de un bloqueo auriculoventricular de primer grado, una alteración en la que el impulso eléctrico tarda más tiempo del habitual en atravesar el nodo auriculoventricular. Entonces, un PR corto puede observarse en síndromes de preexcitación como Wolff-Parkinson-White. Por el contrario, un PR prolongado suele asociarse con un bloqueo auriculoventricular de primer grado, un aumento vagal o bien la presencia de algunos fármacos como los beta bloqueadores o calcioantagonistas, e incluso con enfermedades del sistema de conducción. Después de medir el intervalo PR, continuamos con la duración del complejo QRS, un parámetro que nos indica qué tan rápido se despolarizan los ventrículos. Un QRS de 0.06 segundos, equivalente aproximadamente a 1.5 cuadros pequeños, se encuentra dentro de los parámetros normales y refleja una despolarización ventricular rápida. Un QRS de 0.10 segundos también se considera normal, ya que la duración fisiológica es menor de 0.12 segundos, es decir, menos de 3 cuadros pequeños. Y cuando el complejo QRS dura 0.16 segundos, significa que la despolarización está retrasada, por lo que hablamos de un QRS ancho o ensanchado. Y tenemos que considerar que entre las principales causas de un QRS ancho se encuentran los bloqueos de rama derecha o izquierda, los ritmos ventriculares y la hiperpotasemia. Ahora aprenderemos a calcular la frecuencia cardíaca. Para esto vamos a utilizar un electrocardiograma de ejemplo o más en específico un fragmento de la derivación 2,
Ahora vamos a ubicar una onda R que se encuentre sobre la línea gruesa y después vamos a utilizar todas las líneas gruesas que siguen hasta nuestra siguiente onda R, donde la primera equivale a 300, la segunda equivale a 150, la tercera equivale a 100, la cuarta a 75 y por último tenemos 60 latidos por minuto, donde si hacemos un redondeo podemos considerar que este paciente tiene 60 latidos por minuto y de esta forma aprendimos a sacar la frecuencia cardíaca de una forma sencilla. Una vez que ya aprendimos estos conceptos, el siguiente paso es continuar con la interpretación. Y la primera pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿estamos frente a un ritmo sinusal? Antes de continuar con la interpretación, debemos confirmar que el impulso eléctrico se origina en el nodo sinoauricular, es decir, que se trate de un ritmo sinusal. Recuerda que un ritmo sinusal únicamente indica que el impulso eléctrico nace en el nodo sinoauricular. No nos habla de la frecuencia cardíaca, sino del lugar donde se origina el estímulo. Y para esto existen criterios que deben estar para decir que un ritmo es sinusal, donde tenemos que existe una onda P antes de cada complejo QRS, que cada onda P está seguida de un complejo QRS, que el intervalo PR es constante y que la onda P es positiva en D2 y negativa en ABR. Si el electrocardiograma cumple con estos cuatro criterios, podemos afirmar que el ritmo es sinusal y continuar con el resto de la interpretación. Es importante tomar en cuenta que existen tres formas de clasificar este ritmo sinusal y va a ser dependiendo de la frecuencia cardíaca. En primer lugar, tenemos la bradicardia sinusal. Aquí el impulso sigue originándose en el nodo sinoauricular, pero la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto, por lo que hablamos de una bradicardia sinusal. Después tenemos el ritmo sinusal, que es cuando el ritmo es sinusal y la frecuencia cardíaca se encuentran entre 60 y 100 latidos por minuto. Es ahí donde hablamos de un ritmo sinusal normal. Y por último, tenemos la taquicardia sinusal. En este caso, el impulso también nace en el nodo sinoauricular, pero la frecuencia supera los 100 latidos por minuto, por lo que corresponde a una taquicardia sinusal. Observa que en los tres electrocardiogramas el ritmo sigue siendo sinusal. Lo único que cambia es la frecuencia cardíaca. Por eso, primero identificamos el origen del impulso y después clasificamos si existe una bradicardia, un ritmo normal o una taquicardia sinusal. Otro aspecto importante dentro de la interpretación es conocer hacia dónde se dirige el impulso eléctrico de los ventrículos, lo que conocemos como eje eléctrico cardíaco. Este representa la dirección promedio en la que se propaga la despolarización de los ventrículos durante el complejo QRS. En un corazón sano, este vector suele dirigirse hacia abajo y hacia la izquierda, reflejando la mayor masa muscular del ventrículo izquierdo. Esto ocurre porque el ventrículo izquierdo posee una mayor masa muscular que el derecho, por lo que genera una fuerza eléctrica predominante que orienta el eje hacia abajo y hacia la izquierda. Cuando este eje se desvía, puede orientarnos hacia diferentes alteraciones cardíacas. En esta imagen observamos el sistema exaxial, una herramienta que nos permite ubicar el eje eléctrico del corazón. En condiciones normales, el eje del complejo QRS se encuentra entre 0 grados y más 90 grados. Si se desvía entre 0 grados y menos 90 grados, hablamos de una desviación del eje a la izquierda. Si se encuentra entre 90 y menos 180 grados, corresponde a una desviación del eje a la derecha. Finalmente, cuando el eje se ubica entre 90 grados y 180 grados, hablamos de un eje extremo o indeterminado, una alteración poco frecuente que suele asociarse con patologías importantes. Entonces, como hallazgos asociados, tenemos que la desviación izquierda puede observarse en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo fascicular anterior izquierdo. La desviación a la derecha suele asociarse con una hipertrofia ventricular derecha
con EPOC o tromboembolia pulmonar. En cambio, un eje extremo puede asociarse con algunos ritmos ventriculares, hiperpotasemia severa o bien cardiopatías avanzadas. Ahora vamos a resolver un ejercicio para sacar nuestro eje eléctrico. Para esto utilizaremos el mismo electrocardiograma que utilizamos para la frecuencia cardíaca, pero en esta ocasión utilizaremos la derivación 1 y la derivación ABF. Ahora, vamos a tomar un complejo QRS y vamos a contar cuántos cuadritos hay superior a la línea isoeléctrica y cuántos cuadritos hay inferior a la línea isoeléctrica. Comencemos. En la derivación 1 podemos ver que hay dos cuadritos superior a la línea isoeléctrica en nuestra onda. Entonces vamos a poner más 2 y vamos a realizar una resta con los que hay inferior. Contamos y podemos observar que hay tres cuadritos pequeños. Entonces 2 menos menos 3 nos da como resultado menos 1. Y realizaremos lo mismo en la derivación ABF. Tomamos un complejo QRS, contamos cuántos cuadritos hay superior a nuestra línea isoeléctrica y podemos ver que hay 4 cuadritos, es decir, vamos a poner más 4. Hacemos lo mismo con los cuadritos inferiores y nos damos cuenta que hay dos cuadros inferior a nuestra línea isoeléctrica. Entonces realizamos nuestra resta, 4 menos menos 2 nos da como resultado más 2. Ahora, estos resultados los vamos a poner en nuestra imagen. Esta imagen nos va a ayudar ya que vamos a cambiar los polos. En la derivación 1, que es la que se encuentra de forma horizontal, el lado derecho es positivo y el lado izquierdo es negativo. Y en nuestro eje de la derivación ABF vamos a tener que el polo inferior es positivo y el polo superior es negativo. Ahora vamos a colocar los puntos dependiendo del resultado que nos dio. Entonces, iniciamos con la derivación 1. El resultado fue menos 1, entonces marcamos una línea. Realizamos lo mismo con ABF, donde el resultado fue 2 positivo. Y justo en la intersección que hay entre ambas líneas, ese será nuestro eje eléctrico, que en este paciente tenemos que tiene un eje eléctrico de más 120 grados, que si recordamos estamos hablando de un eje eléctrico desviado hacia el lado derecho. Y así de fácil es como aprendimos a sacar nuestro eje eléctrico. Si este video te ayudó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Ahora sí, nos vemos.